quality of your mind. Hola, ¿qué tal amigos de FAMOR? Estamos en un episodio más. El día de hoy estamos aquí con Diego Bárcenas. Oye, Diego, quiero agradecerte mucho el día de hoy que estés en estos micrófonos de FAMOR. Ya lo habíamos platicado anteriormente de poder hacer un episodio contigo. Y la verdad que quiero agradecerte mucho por el tiempo. Sé que ahorita estás en un momento de concentración y para mí siempre eso es como muy importante. Entonces, quiero agradecerte mucho esa parte de que te hayas tomado el tiempo de regalarnos un poquito de tu tiempo para platicar y que la gente conozca un poco más de ti a detalle. Pero en verdad que me siento demasiado agradecido, te lo quiero decir de la manera más buena, porque yo sé que como nosotros como atletas, ahorita en una parte donde nos concentramos, pues es algo difícil, pero gracias, Diego. No, a ti ya teníamos tiempo planeándolo, no se había podido porque había estado saliendo y haciendo muchas cosas y ahorita pues se viene esto y si se puede, pues adelante, ¿no? Qué bueno que estamos aquí. Y gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, ya saben. Ok, Dieguito. Oye, estaba platicando ahorita que venía entrando aquí con tu papá, me decía que son ustedes originarios de Zacatecas. Yo pensaba que eras originario de aquí de Toluca. No, yo soy de allá, soy de Fresnillo, Zacatecas, ya tengo unos años viviendo aquí. Ya voy para mi 5.º año en Toluca, entonces ya voy poco, realmente sí estoy mucho tiempo de este lado, pero sí soy de allá, ya crecí y ahí comencé. Ajá. Va, una parte muy importante. Diego, hay una parte que, por ejemplo, se vive mucho en los atletas y quiero comenzar este podcast porque es un tema muy importante, es un tema que ahorita toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que se queden porque va a ser un podcast buenísimo. Hay una parte que como atleta es difícil entender, pero también es algo que por lo cual anhelas, es algo que por lo cual estás buscando. La parte de dejar tu casa, de salir de Zacatecas y buscar el sueño, de buscar una oportunidad, de tener una mejor forma de vida también y de entrenamiento. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es esa parte del decir, sabes qué, quiero dejar mi casa y me quiero ir a otro lugar para entrenar? ¿Cómo lo tomas esa parte? Yo la verdad es que muy niño comencé a salir, desde los 14 años dejé mi casa y fui escalando poco a poco. Primero soy de Fresnillo, luego me fui a la capital, a Zacatecas, ahí estuve un tiempo, luego fui a San Luis, a Aguascalientes y me estuve moviendo mucho hasta que pues al final terminé ya con un poco más de edad aquí en Toluca, pero sí es difícil porque estás acostumbrado pues al ritmo de vida de tu casa y de un día para otro el mismo nivel te lo exige, te das cuenta que en donde estás no vas a seguir mejorando porque faltan muchas cosas, te falta equipo, a lo mejor te faltan entrenadores un poco más capacitados o ya en otra fase de tu etapa deportiva, entonces pues los encuentras fuera, claro está, y pues tienes que esforzarte, ¿no? Está el tema de la familia, también está el tema económico, que a veces estando en una casa con tus papás en donde tienes todo, que era pues mi suerte, que mis papás me podían apoyar, es complicado asistir a eventos y tener el equipamiento. Entonces, cuando estás fuera, empiezas a sumar otro tipo de presiones y cuando eres niño es difícil, pero creo que eso también te forma al final, te hace otro pensamiento, empiezas a ser más dedicado aún si ya lo eras, porque te cuestan más las cosas y valoras pues ese esfuerzo de estar lejos de tu casa. Sí, una parte de supervivencia muy buena. Creo que la vida, las condiciones te lo hacen a hacer una forma también más madura. El hecho de estar viajando, la parte de salir de tu casa, dejar todo. Y te lo digo porque es un tema que se ve demasiado y que vi y me tocó ver mucho en Guanajuato, donde yo veía muchos atletas buenos, pero se quedaban en su ciudad natal. Y escuchaba mucho, porque ya en San Miguel, donde yo radico, ya en Guanajuato, se escuchaba mucho ir a entrenar a la Ciudad de México, al estado, a Toluca aquí, y no salían, como que tenían ese miedo del poder salir. Entonces esa parte se ve mucho y la verdad que es una parte también muy importante que decidas y te lo propongas, porque te digo, no cualquiera, es una parte que yo creo que también es como de miedo, ¿sabes? Sí. Como decir a dónde voy a llegar, cómo le voy a hacer, qué voy a comer, cómo voy a sobrevivir. Pero también una parte muy importante siempre es el respaldo de los padres. Yo siempre he dicho que la parte que cuentes con tus padres también es una parte
de motivación, de apoyo fundamental. A veces a muchas personas les ha tocado que no cuentan con ese apoyo, Sí. pero aún así también tienen la forma de salir adelante. ¿Cómo te envolviste ahí en el atletismo desde pequeño? Realmente yo inicié en triatlón. Comencé a nadar porque mi papá justo era administrador de la alberca de Fresnillo Ok. y comencé a nadar y no me gustaba tanto, la verdad, me gustaba el hecho de entrenar y el deporte, pero la natación no tanto. Y ahí comenzaba a correr como acondicionamiento y después ahí hacían un triatlón que era pues a nivel nacional. Y me empezó a gustar la bici y todo eso. Entonces busqué que mis papás pues me compraran mi Tu primer bici. bicicleta y se fue dando. Y a los 10 años ya comienzo a hacer triatlón y obviamente a correr un poco ya más formal, lejos de la natación. Y me seguí. Y la verdad es que mi sueño era el triatlón, me gustaba mucho. Y empecé a ir a campeonatos nacionales de triatlón, de duatlón, acuatlón, de toda pues, la disciplina. Y me fui envolviendo poco a poco en la selección nacional junior de triatlón. Qué padre. Hice algunas competencias. Fui al Mundial Junior de triatlón en el año fue 2016, 17, no, 2017. Fui séptimo en esa ocasión en el Mundial Junior y me gustaba mucho, pero después volvemos a lo mismo. Te topas con esa barrera de qué hacer, qué tan bueno soy, para qué tanto me va a dar y también qué necesito para ser bueno. El triatlón pues, es un deporte extremadamente caro y ya creciendo, pues yo me daba cuenta también de lo que mis papás batallaban para que yo pudiera estar haciendo eso. Entonces se me daba muy fácil correr, era mi prueba como más fuerte, el ciclismo después y al final la natación. Y comencé a probar, empecé a correr algunas carreras de ruta y ahí ganaba dinero y con ese dinero pagaba mis viajes De de triatlón. triatlón y era por lo único que realmente corría. Y ya en el año 2018 entro a estatales y regionales de atletismo y me clasifico al nacional y en mi primer año fui campeón nacional sub 18 me parece, de 1500 Ya. justo en el comité. Ujú. Entonces, pues de ahí pues nos dimos cuenta que sí tenía habilidades para El correr atletismo. porque corría muy poco, realmente corría 2 días a la semana. Y fue que me fui envolviendo y mi entrenadora de ese entonces pues me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes que escoger algo en lo que te vaya a ir bien y puedas representar y pues ya es que empiezo ahí a correr la El pista. atletismo. Sí, Una parte muy, muy importante. Siempre te manteniste envuelto en el deporte, ¿verdad? sí, siempre. Desde los 7 años yo entreno todos los días. Ya. Sí, fíjate que esa parte también, por ejemplo, hemos visto muchos atletas que, bueno, en muchos casos de atletas que o jugaban fútbol o jugaban básquetbol o hacían otro deporte y al final terminan haciendo atletismo. Es Atletismo, algo sí. muy bueno y al final te das cuenta y en qué eres bueno, en qué te desempeñas mejor. Es una parte porque fíjate que también he visto muchos temas que, por ejemplo, hay atletas que se enfocan en un solo deporte o por ejemplo, no decides de un día de la noche a la mañana, por ejemplo, dices, el día de mañana quiero ser yo un boxeador, un ejemplo, Ujú. pero no se les da, es Sí, difícil. es Y me ha difícil. tocado ver muchas historias también que, por ejemplo, pero conforme también vayas a practicando deportes, te vas dando cuenta en que eres bueno, unas cualidades y esa parte también es muy buena. Cuando tomas el atletismo de una forma un poco más profesional, ¿cómo es esa parte? O sea, ¿cómo lo empiezas a vivir? Sí es difícil porque difícil en el sentido como tal que a veces pensamos que el atletismo es solo correr y no, es una ciencia muy complicada realmente. El triatlón lo que te da, y creo que es una ventaja que yo tengo, es que te da una muy buena formación desde niño. En triatlón tienes que ser muy disciplinado, tienes que ser muy profesional porque las cargas son altas, la natación mucho tiempo, la bici mucho tiempo y lo que se sume de carrera, entonces aprendes a comer, aprendes a dormir, aprendes a hidratarte. Entonces yo ya tenía esas bases muy marcadas por toda la experiencia que tenía y cuando paso a correr, en una parte se me hace fácil porque yo me doy cuenta que a los corredores en un nivel les falta eso, que no son tan específicos con lo que se comen o cómo hacen sus procesos. Literalmente pues se ponen los tenis y corren. Y en ese punto no me parece tan interesante correr hasta que después empiezo a ver los verdaderos corredores que son aún más profesionales y muy específicos en todo eso, y es cuando me empieza a llamar la atención el ver qué tan rápido puedo llegar a correr, pero fue muy duro porque precisamente pensé eso, qué tan rápido puedo correr, empecé a correr, a correr, a correr y me lastimé. Te Sí, cargaste. me fisuré la tibia
porque empecé muy duro. Ya. Entonces, pues también me enseñó como mi límite, que no es solo Correr fuerte. correr fuerte, Ya. sino que tienes que hacerlo bien. Sí, entonces esta parte también, por ejemplo, tienes que tener esa parte de empezar a conocer el conocimiento de un entrenamiento específico, pero en ese momento yo creo que también uno piensa, ¿sabes? Como dices, y me tocó muchas veces y veía muchos amigos que decían, vámonos a correr mañana vamos a hacer 10 kilómetros y en la tarde ya andamos haciendo subidas. Y al otro día amanecíamos adoloridos, pero yo siempre he dicho que también, por ejemplo, el mexicano tiene como ese ende de ser muy aguerrido. Y por ejemplo, cuando amaneces adolorido y te toca, ¿sabes? Una repetición o un entrenamiento fuerte, aún así uno se aferra, ¿sabes? Sí. Es algo que tenemos como que, no, pues no me voy a agüitar. Sí, es que correr realmente es muy difícil por el hecho de que todo lo haces tú. A mí me tocó, por ejemplo, reventar en la bici, pero en la bici puedes mantenerte un poco más porque pues vas haciendo el apoyo con la bici y las palancas. Corriendo cuando revientas. Entonces es lo mismo con las lesiones, pues cuando haces natación o bici, puedes variarlo si estás lastimado y puedes seguir trabajando y corriendo no. Entonces aprendes a esa parte como a llevar al punto de no lastimarte, pero ir duro. Ya, Y cuando también el dolor es sano y cuando ya no, ya no. ya. Actualmente ya te subes a la bici y ya andas. Sí, todavía no, la natación ya no. Eso sí lo he dejado como más de lado, pero la bici sí la mantengo. Sí es muy común. De hecho, aquí tengo Sí, bicicletas de ruta y cuando llueve o cuando empiezo a sentirme un poco cargado, pues me ayuda. Y cuando me he lastimado, pues también es como un buen aliado porque sé hacerlo, o sea, sé hacerlo bien y pues me subo y hago 1 hora, 2 horas en lugar de correr, pero sí, todavía eso sí lo mantengo. Sí, fíjate que es algo muy bueno. Ahorita que nos platica aquí Diego, nunca me imaginé que tenías una vida desde pequeño muy movida, muy activa. Eso es muy bueno. Creo que también al final del día es una parte donde también hacen parte fundamental tus padres de mantenerte activo, de Sí, tener un hijo activo, de tener una parte que siempre, porque eso también es se podría decir como la parte de enseñanza de ellos, de guiarte por un buen camino, es una parte muy importante también. Y, por ejemplo, hay muchas gentes o muchos padres de familia me ha tocado también que no les dicen a sus hijos actualmente, ahorita, que ese es uno de los mensajes del podcast, que hagan deporte. Yo siempre he dicho que el deporte es una herramienta muy importante. Ahora se han dado muchos casos de deportistas que, por ejemplo, eran personas malas y ahora ya son deportistas muy buenos. No nada más estoy hablando del atletismo, me refiero a diferentes deportes, una parte muy importante. Cuéntame un poquito, Diego, antes de salirnos de este tema, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo era ahí en Zacatecas tu infancia desde pequeño? La verdad es que sí es un tema importante. Donde nosotros vivimos, pues también se vive mucho el tema de la inseguridad, de la violencia, que aunque las personas de ahí son personas buenas, trabajadoras, pues lo que llega termina como arrastrando, ¿no? Y pues sí, creces en un ambiente, se pudiera decir, un poco bélico, donde se escucha todo eso, y pues muchas personas crecen bajo ese ejemplo. Y pues hay que decirlo, son lugares en los que las oportunidades son limitadas. Yo me acuerdo cuando comenzaba en el deporte, yo decía, voy a ir a tal competencia. Y decían, no, es que los de aquí no vamos a esas competencias. Ya. Y después, voy a ir a un regional. No, pues de ahí no vas a pasar porque las personas de aquí nunca han ido a eso. O después, oye, voy a ir a un nacional. No, aquí no hay corredores o triatletas nacionales. Y fue así, luego voy a ir a un mundial y todo era como de, este niño está loco porque la gente de aquí no va a Esas eso. Y a competencias. eso ha ido creciendo a tal punto que pues he podido ser un ejemplo que a lo mejor yo de niño no No lo lo viste, tuve, no tú. no lo vi y yo pues sí, de niño era muy inquieto. Sí. Sí, muy inquieto y es muy fácil pues también irse por ese lado. Yo tuve la ventaja de que pues mis papás de inmediato detectaron que yo tenía como esa chispa muy activa, un poco maloso así Ujú. y pues de inmediato Te canalizan al al deporte deporte. y eso me ayudaba mucho porque aparte de que gastaba mi energía, me dio mucha disciplina y yo a veces pues sí pude haber llegado a estar, no sé, con amistades o en puntos donde quizás no era lo mejor y yo me acordaba,
estoy en la alberca. O yo decía, no, ¿cómo voy a hacer esto si yo tengo que ir a la alberca? O ¿cómo voy a hacer esto si mis papás ya me compraron mi bicicleta? O ¿cómo voy a hacer esto si en la pista me están esperando? Entonces todo eso sí te guía a que esa energía la canalices diferente y encuentres otro tipo de aspiraciones, otro tipo de objetivos. Y es importante como crear esa imagen pues, en los lugares de donde tú eres. Sí, yo te lo decía detrás de cámaras, creo que también en un momento te digo que fue uno de mis motivos para iniciar este proyecto porque justamente de donde yo vivo te digo que hay un tema digamos así, de foco rojo. Me tocó estar en dos barrios a mí, y uno donde está la parte de la familia de mi papá, que estimo mucho a todos ellos, y en otro donde es mi mamá, Sí. donde nací, y en ambos se veía mucha delincuencia, mucho robo, y ahora en este momento pues no es la excepción, aún siguen pasando muchas cosas. Entonces a mí me encanta que ellos vean estas historias de ustedes. Creo que fue uno como te decía, esa era una cosa y la otra era que no se me, cuando yo era atleta, cuando practicaba el atletismo profesionalmente, me di cuenta que no se le tomaba a veces mucho en cuenta al atleta, ¿sabes? Que tampoco, ¿sabes? Se me he dado cuenta de una cosa, que el atleta tampoco no es como, yo quiero salir en cámara, ¿sabes? Sí. Y no sé por qué pasa eso en el atletismo, me he dado mucha cuenta que, por ejemplo, el atleta de atletismo como que es un poquito muy apartado. Se podría decir que siempre se trabaja como en silencio, ¿sabes? Sí. Como un atleta silencioso. Siempre se ha manejado de esa forma. Yo creo que al final del día, porque esté esa competitividad también, pero al final del día creo que también está chido salirse un poquito de la rutina. Sí, pues en este tiempo yo creo que tiene que ser un equilibrio. A veces sí te puedes ir mucho hacia allá, el lado de estar como pues hablando demasiado o estando en demasiadas cosas, y sí hay momentos en los que te tienes que concentrar únicamente en entrenar. Yo trato de equilibrarlo y de sí hacer este tipo de cosas porque he visto la importancia, he visto pues lo mucho que a veces influye. Me han pasado muchas cosas pues, a lo largo de mi vida que me han hecho ver que lo que publicamos, que lo que subimos también es importante. Yo trato de subir cosas o de publicar cosas, pero cuando realmente van a llevar algo de mensaje o algo detrás, Ya. tampoco como abusar de eso, pero sí Sí, suele pasar eso. sí, es una parte muy importante que manejan ahora ustedes. Yo le platicaba a Jorge Cruz, le digo, oye, Jorge, la neta a mí me hubiese encantado en el momento que yo corría a ver a alguien lo que tú posteas, porque nadie postea, o sea, cosas de motivación, o aquí hazle así, o cómete esto, o un día antes haz esto. Creo Sí. que siempre vagamente uno ahí como, yo siempre fíjate que me pasaba mucho, por ejemplo, no sé si te pase a ti, o te pasaba, o yo creo que ahorita ya vamos a platicar un poquito más el tema de tu entrenamiento que llevas. Pero yo fíjate que si tenía una competencia, un ejemplo, el día de mañana, y me decía el entrenador, haz 2000, y después yo ya los acababa y hacía según yo 5400 porque decía que yo eso me iba a ayudar, Ujú. y al otro día según iba a andar bien. A veces me ayudaba porque mentalmente, y lo dije en un episodio pasado, Te relajabas, ¿no? te relajabas, tú conscientemente decías como de no, pero es una confianza que te generas, es Sí. una confianza donde dices, nah, yo si hago 400 mañana voy a andar bien ligero, y probablemente te ayude, y probablemente a veces te haga más como peso, te fatiga, pero generas una confianza. Sí. ¿Te ha pasado? Sí, yo creo que todos los atletas tenemos como ciertas mañas Hay una y, manía. y lo vas como probando y controlando. Yo normalmente pues pongo en duda mis cosas, lo que hago, digo por qué lo hago, para qué lo estoy haciendo y siempre trato de hacerle caso al entrenador. Realmente yo sí lo que me dice Igual. es lo que hago, lo mío es más como hacia otras cosas, no tanto del entrenamiento. La comida, por ejemplo, hay ciertas comidas que yo siento que me hacen bien, que normalmente no como, y antes de competir yo siento que como que las necesito, las rutinas de calentamiento o ciertos rituales que tengo que no cambio y del todo, pero con el tiempo los he ido Mejorando. mejorando. De niño, por ejemplo, recuerdo mucho que cuando entrenaba y competía, yo siempre quería poner mi botella enfrente de la de todos, y si alguien Sí. ponía la botella enfrente de la mía, yo sentía que no me iba a ir bien, entonces me esperaba a que todos dejaran sus botellas y al final iba y ponía la mía. Y esas eran como, pues así, manías que vas teniendo Y te genera y me confianza. generaba confianza. Ya. Y yo veía mi botella enfrente y decía, todo No está te va bien. a salir bien. Sí, todo va a salir bien. Sí, es una parte muy buena. Es algo que estaba también platicando con Chucky. Lo visitamos allá a la Barca Jalisco Ujú. hace un par de meses, y me decía, yo cada vez que tengo una competencia me llevo la camisa que era de mi papá, que su papá me recuerdo,
fue que no tenía él una camisa para correr y su papá le da su camisa y le dice, ¿sabes qué, hijo? Pues no tengo para comprarte una camisa, te doy la mía, la recortan, la cosen y desde ahí es como un amuleto, dice que le genera mucha confianza. Su ritual. Ajá, son como cosas que generan esa parte. Para antes de cambiar de tema, digo, ¿cómo has tú dividido o cómo has vivido y qué tanto te ha afectado la parte de Diego el atleta y Diego el sociable? Por ejemplo, voy a que, ¿cómo has vivido la parte con amigos? ¿No tienes amigos? ¿Regularmente sales? ¿No sales? ¿Cómo has vivido esa parte? ¿O 100% te has enfocado como atleta? Yo creo que pues han sido muchas épocas, pero sí a mí desde niño creo que me distinguió el hecho de que yo era muy obsesivo con esto. O sea, a veces me acuerdo y yo creo que antes era aún más dedicado de lo que soy ahora, porque antes sí era muy estricto, yo siempre quería hacer todo completo o un poquito más y cualquier cosa que me afectara no me importaba. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en la prepa realmente no tenía amigos y ya vivía prácticamente solo, no vivía con mi familia, entonces me invitaban a fiestas o a reuniones y nunca fui, Ya. nunca, entonces sí estaba como un poco apartado y tenía un solo amigo que tampoco hacía eso y yo platicaba nada más con él, pero yo era a la prepa, entrenaba en la mañana, luego me iba a la prepa, luego de la prepa a la alberca y de la alberca a mi casa y así. 4 o 5 años de mi vida en los que pues sí mi vida social estuvo muy como apagada. Después tuve una época ya entre 18 19 años cuando salí de la prepa, que sí empecé a salir un poco más y me gustaba también, disfruté mucho esa parte, pero rápido me di cuenta que esa no iba a ser una vida que me iba a llevar a mi objetivo. Me ponía a pensar y era algo que mi entrenadora y también mis papás me transmitían y yo decía, ok, tengo una fiesta en Zacatecas o me puedo ir de fiesta en el extranjero cuando logre un objetivo. Entonces, yo siempre cuando me invitaban a un lugar decía, no, mejor me espero y cuando salga a competir, ahí voy. Entonces, creo que esa es más mi vida social. Realmente yo me siento cómodo cuando voy a los eventos y estoy con Tinajero, estoy con Reina, estoy con los gemelos, cuando terminamos un evento y nos vamos a comer una hamburguesa en Estados Unidos. Esa es mi vida social y es donde comparto con ellos. Y ahí sí, ahorita que fuimos a Los Ángeles nos dieron las 2 de la mañana en un In-N-Out Ah, sí. platicando y ese es realmente como ya mi círculo y no siento la necesidad de salir o de estar en otras cosas porque me alejan del objetivo. Entonces ya cuando algo me aleja del objetivo ya no me la paso A gusto. bien. Ya, Ajá. esa parte es muy buena. Fíjate que yo también hubiese dicho lo mismo y es un buen mensaje que das justamente ahorita que la gente que nos está viendo o que nos esté escuchando, al final del día siempre tienes que priorizar y ahora sí que como dice ese dicho, ¿no? Que primero lo que deja y Sí, el exacto. otro, por no decir esa palabra, pero es algo muy, muy importante. Al final del día también te haces como te volvemos a lo mismo al principio, te hace una persona más madura, una persona realmente qué es lo que quiere en la vida o te das cuenta realmente qué estás haciendo aquí en la vida, ¿no? Y empiezas a generar esos objetivos. Es una parte muy importante. Diego, actualmente, hablemos ahorita en este presente, ya en el nivel que te encuentras competitivo. ¿Qué es lo que hace Diego un día sin el atletismo? O sea, ¿qué haces? Pues realmente es que, te digo, al final el atletismo ya termina siendo parte de tu vida. Yo podría decir que, pues no como tal el atletismo, sino el deporte, ya siempre está implícito en mi vida. Son muy pocos los momentos en los que no tengo algo ahí presente. Realmente todo el tiempo entreno o todo el tiempo estoy haciendo algo enfocado a, pero ¿Echas play? no, casi no. Fíjate, en ese sentido soy muy tranquilo. Yo cuando no tengo entrenamiento o estoy así, me gusta estar en la casa. ¿Te gusta Veo, leer? sí, un poco, pero soy mucho de escuchar. Yo escucho mucho podcast, Ya, medito mucho, ya. veo películas, documentales. Realmente en eso me la vivo. Yo puedo estar aquí un domingo desde la mañana en mi cuarto viendo documentales y Tomo voy también. de todo, ajá, motivación, deporte, así y me voy y salgo por comida y me regreso. Y esos son como mis días, o estar en mi casa. Realmente cuando tengo vacaciones o días libres, lo primero que hago es irme para Zacatecas porque estar con mis amigos es como lo mío, así. Llegan a mi casa y ni siquiera necesitamos salir, es estar platicando, riéndonos. Y ese es como sí, mis salidas, mis Fíjate, días libres. fíjate que eso es a lo que quería llegar, Diego. Es una parte que justamente le diste al clavo. Eh,
creo que al final del día, ¿sabes? Ahorita en el momento que estás y he seguido tu carrera deportiva y mucha gente que te está viendo en este momento te ha seguido y a veces nos preguntamos, a veces nos decimos, ¿por qué no me salen las cosas? Por qué no puedo lograr esta marca? ¿Por qué no puedo ir a esta competencia o dar la clasificación? Porque eso es lo que acaba de decir Diego, son las partes que al final del día, si tú te descuidas, yo así lo veo, probablemente a lo mejor yo creo que los de la vieja escuela también pienso que estarán de mi lado, Mm. pero creo que si eres un atleta que está siempre enfocado en el objetivo, que tu descanso sea ver un documental de motivación, que tu descanso sean 50 lagartijas, que tu descanso sea esa parte de todavía metiéndole un 10% al atletismo, creo que al final del día te hace esa persona que va a lograr un objetivo. Y creo que nos lo has demostrado, creo que no por algo las marcas que tienes, las competencias que has ganado, que ahorita vamos a platicar, se han dado nada más de la noche a la mañana. Creo que eres una persona constante. Y gracias, de verdad te quiero agradecer mucho que estés en el podcast porque al final del día todos estos mensajes van a llegar a todos esos atletas que ahorita van a ser nuevas generaciones, nuevos atletas mexicanos y se dan cuenta cómo es la parte que ustedes viven. Creo que es algo que realmente quería que lo enseñaran frente de la gente, que se dieran cuenta realmente cómo es la vida de un atleta, que a veces no es como el atleta, ¿no? Que, hoy no voy a entrenar y Sí. descanso, me duermo, ¿no? Y mañana entreno a las 6, pero me despierto a las 10, a las 11. Entonces creo que al final del día, si en esos pequeños detalles te haces una persona muy profesional, yo siento que puedes lograr esos objetivos. Sí, sin duda, yo creo que entre más específico te vas haciendo, pues vas quitando como factores negativos y le sumas. Es una realidad que pues nos encontramos en un momento en el que las marcas mundiales están muy separadas y a veces es difícil pensar como en decir yo voy a correr eso, pero no está tan lejano. Pero si no haces cosas La que diferencia. sumen, vas a estar cada vez más lejos y obviamente cada vez vas a estar más desconcentrado o menos motivado por llegar y yo creo que pues sí, desde niño es eso. Yo disfruto mucho cuando todo se conecta, que no pasa seguido, cuando el cuerpo se conecta con la mente y empiezas a llevar una buena carrera que nunca has llevado. Cuando haces un PB se siente Ya. y tiene como un sentimiento detrás del trabajo que veniste haciendo y obviamente a veces también me da flojera o a veces me siento cansado, pero me acuerdo de esas veces cuando todo se conecta y digo, va a valer la pena hacerlo ahorita para que ese día pues llegue. Entonces sí, es importante, sin duda. Es una parte fundamental, sí, claro. Esa parte, como lo dices, es ser esa diferencia, ¿no? Te digo, he visto me tocó ver en muchos atletas, esa parte que se iban a una fiesta, ya se desvelaban y mañana a ver si corro. Y Sí, creo que esa es como realmente la vida de un atleta campeón, es así como Diego. Y te digo, gracias por compartirnos. Ahora, competitivamente, en el momento que empiezas a tener esa vida de crecimiento en el alto rendimiento, ya estamos hablando donde estás un poco más enfocado, como decíamos al principio. ¿Cómo has vivido y tuviste participación en los famosísimos juegos con ADE, estatales, toda esa parte? sí. ¿Cómo lo viste eso? La verdad lo disfruté mucho, me gustaba y yo recuerdo que al inicio se complicó, no era tan sencillo siempre o no siempre salía porque los competidores eran buenos y también llevar la parte como de la presión de un nacional cuando estás chico no sabes lidiarlo y cometes errores. A veces o te motivas de más y te truenas y llegas muy cansado o te asustas y ese día no sacas lo que entrenaste. Entonces encontrar ese punto medio cuando era joven de qué tan motivado estar y en qué momento estar tranquilo era lo difícil. Antes me acuerdo, pues, dormía 2 horas antes de mis competencias porque ni siquiera podía dormir De los de nervios. los nervios y después ya no estaba nervioso, pero estaba ansioso porque ya me sentía lo suficientemente listo, pero lo disfruté mucho. Recuerdo que se empezó a hacer más fácil cuando ya pude tenerlo a la par de objetivos internacionales. Por ejemplo, mis mejores años de CONADE fueron cuando tenía un evento internacional en puerta, porque estaba pensando en el internacional, no en los juegos Ya. CONADE. ¿Fue como un escalón los con ADE? Sí, por supuesto, sí, porque ahí fue que empiezas a competir, empiezas a conocer el sistema y también empiezas a ver que sí puedes estar dentro de los primeros de tu país y también te da un golpe de realidad cuando un año eres campeón y después al siguiente año llegas y te ganan dos o tres y dices qué pasó, o sea, qué hice mal, ¿no? Y sí, sin duda, a mí me gustó mucho Esa parte. esa parte. Sí, fíjate que platicaba con Lalo Rodríguez. Con Lalo estaba platicando y me decía, también es una parte donde
estás representando a tu estado, a tu ciudad, pero te lleva con toda la delegación y andas ahí en el hotel con toda la Sí. delegación y te acuerdas cuando andábamos allá corriendo y así. Esa parte yo también se me quedó muy grabada en la parte de mí, de mi vida como atleta. Fíjate que una de las cosas que creo que no lo he contado tampoco, cuando yo empecé a correr, fíjate que yo nunca había conocido un hotel con alberca. Ujú. Y me llevaron a un hotel con alberca y yo desde ahí empecé a decir, yo quiero regresar y yo quiero... y sí, fue, me acuerdo muy bien que fue en Huastepec, en Morelos. Y estuve allí en una residencia, no recuerdo el hotel, pero es un hotel grande, así como te estoy hablando casi 1 hectárea. Ujú. Y hay muchos habitaciones, hay alberca aquí, alberca allá. Y era un relajo ver a todos los jóvenes ahí. Jugando. Ay, no, toda una locura. El camión, ¿no? Era, juegos con nada es una parte que se vuelve fundamental en tu vida, pero todavía sigue siendo como un poco como de diversión, ¿sabes? Sí, yo me acuerdo que incluso a mí me daba tristeza cuando me regresaba. Ya. Cuando ya venía de regreso me daba tristeza porque decía, ya no voy a estar con mis amigos o ya no voy a estar así, pero era diferente y luego ya pasó a después ser una etapa de que ya ahorita a veces digo, ya me quiero ir a mi casa, o sea, ya estoy cansado, ya quiero estar en mi casa, pero todo te funciona porque cuando llegan esos puntos ahora, de en los que ya estás como cansado, fastidiado, te acuerdas cuando eras niño que no querías irte o que querías toda tu vida estar en eso y ahorita pues que tienes la oportunidad de ya hacerlo, pues lo Vale. valoras más, lo valoras más porque dices, no, pues yo de niño quería esto, ya se está cumpliendo. Sí, es un como un sueño, ¿sabes? Sí. Es algo muy divertido. Oye, digo, vamos a platicar un poquito, saliéndonos un poquito del tema, que no tanto del tema de atletismo, pero hay una parte que se hizo muy viral en redes sociales y no tiene hace mucho, pero no tengo tampoco el dato exacto de la fecha. Hay una situación que a veces como atletas, donde tú crees que estás representando a México, donde tú crees que estás haciendo algo por el país, donde tú crees que le estás aportando a la sociedad. Me tocó ver en redes sociales un momento, no sé si venías de campamento y qué bueno que estás aquí para que nos desmientas si fue Mm. real. Una parte donde tocó me parece que fue con unos elementos de seguridad, Ajá. que venías viajando, venías Venía de un evento en ¿qué pasó ahí? Zacatecas. Sí, venía de un evento en Zacatecas y por azares del destino, o sea, nos fuimos juntos y la mayoría tuvo cosas, yo me tuve que quedar, entonces al final me tocó venirme solo en el coche y sí, entrando aquí al Estado de México me pararon, pero sí, o sea, de una forma mala, pues me vieron a mí solo en el coche y yo creo que pues me veo chico, entonces llegaron pues directamente como a amedrentarme y pues me bajaron del carro, me empezaron a esculcar, así, obviamente a pedirme dinero. Y cuando vas solo es como muy complicado porque te agarran en la carretera y estás pues solo, no puedes Vulnerable. hacer mucho. Entonces pues ya les di dinero cuando pues no tenía, o sea, por qué hacerlo, porque no tenía nada mal, o sea, estaba en regla y me subí al carro. Arranqué y al kilómetro, o sea, me paré en un Oxxo porque para mala suerte se había apagado mi teléfono. Me paré en un Oxxo a comprar un cargador y cuando me subí al coche ya estaban atrás de mí de nuevo Ya, te persiguieron. los elementos, ajá. En cuanto salgo del Oxxo me vuelven a detener y ya pues me bajan ya con las armas afuera y otra vez me empiezan a esculcar y todo y pues me querían llevar a un cajero para que pues sí sacar dinero, pero obviamente ver pues cuánto tenía y todo eso, pero en esa zona específica donde me pararon, yo ya había escuchado de que hay secuestros y desapariciones y muchas cosas y yo traía mi bicicleta, empezaron a ver mis cosas, checar marcas, así la marca de mi ropa, de mis zapatos, de todo. Y pues al final decidí darles Un pues sí, moche. el dinero. No, pues lo que realmente, pues lo que me pidieron, fui a otro Oxxo, me acompañaron, saqué dinero, se los di y ya pues me pude venir, pero pues obvio sí fue muy... ¿Entraste en pánico? No, no, realmente creo que en esas situaciones, obviamente me asusté porque por lo mismo, de donde vengo y pues las cosas que vas viendo y aprendiendo, te das cuenta cuando la situación ya es grave y cuando no es nada tan grave. Yo sí detectaba que eso podía escalar si yo no me ponía como Cooperar. a cooperar. Entonces preferí cooperar y salirme de eso, pero obviamente sí estaba, pues sí, demasiado nervioso porque no estás haciendo nada y no estás acostumbrado a que pues te estén como, sí, pues acosando con un arma. Entonces sí fue algo complicado, pero creo que supe
lidiarlo bien. Sí, es una parte que se hizo viral ahí y vi que también lo habías posteado. Te digo que al final del día uno como atleta, ¿no? Te digo que a veces se siente comprometido con la nación, ¿no? Con las autoridades, donde, como lo decimos, volvemos a lo mismo, eres como un referente y a veces sientes, ¿no? Que al final del día la sociedad del gobierno, la sociedad, autoridad, siempre le va a seguir debiendo más al atleta, ¿no? En ese momento también te das cuenta y dices, bueno, yo no le debo a nadie, pues soy un atleta, vengo de entrenar, Sí, vengo de una carrera y que te pasen esas situaciones. Me tocó a mí muchas veces que íbamos, por ejemplo, a Celaya, a a Irapuato, todos los estados de ahí cercanos de Guanajuato, y siempre para Celaya los tránsitos nos quitaban dinero, siempre. ¿A sí, dónde van? Pues a correr. No, pues no traes placa, no traes el cinto. Buscaban cualquier sí, forma para sí. quitarte dinero y siempre, pero creo que también es parte que uno vive cuando viaja, cuando constantemente sale regularmente a diferentes lugares que no son de su origen, pero también hay una parte importante que no sean manchadas. Sí, sí, sin duda, o sea, es algo que pues se tendría que erradicar, pero pues lo mejor es que todos estemos en línea y pues eso, es ir acompañados. Yo estoy seguro que si hubiera ido acompañado, pues la situación hubiera sido muy diferente porque no te sientes en ese punto o en esa posición. Siempre es mejor, tristemente, pero es mejor estar acompañado, tener todo alineado para que no te pongas en ese tipo de situaciones. Realmente si estás bien no tienes por qué bajarte del coche, no tienes por qué hacer nada Lo que de te eso, piden. a menos que estés solo y que Ya. no tengas de otra, ¿no? Pero sí, lo mejor es ir tranquilos también. Ay, pegan bien gacho ahí los polis. Ya nos ha tocado varias veces cuando nos apean. Pero bueno, creo que te digo, es algo que por algo a veces también pasan las cosas, pero creo que si alguien está viendo esto, pues bueno, que también sepan, ¿no? Que al final del día, pues deben ser un poquito con más de congruencia, ¿no? También Más tacto. más tacto, más flexibilidad en esa parte, porque son temas muy delicados y pues no nos gustaría, ¿no? Al final del día, si tú ves una autoridad, crees que te sientes protegido, pero realmente a veces es lo contrario, ¿no? Sí. A veces pasan cosas muy difíciles, pero bueno, eh, Diego, platícame un poquito ahorita también retomando el tema de Juegos con ADE y esa parte juvenil y a veces un comentario internacional. Sé que tuviste una participación también en Juegos Panamericanos Junior. Sí, ¿Cómo viviste esa competencia? Era una competencia muy importante. Ahí veíamos a Mario Uriel también que estaba sí. contigo. Y una parte muy importante, creo que ya portar la casaca de la selección de México o así de los selectivos mexicanos en atletismo, es algo muy importante. Ya estamos hablando que te estás codeando con los mejores de Centroamérica, de toda esta parte de esta área. ¿Cómo lo vives? La verdad fue una competencia muy padre porque todo era nuevo, ¿no? Llegar con la selección de atletismo, concentrarte, convivir, los uniformes, toda esa parte es muy bonita, pero ya al momento de la competencia obviamente fue difícil en el sentido de que nunca había ido. Entonces llegar de cero y comenzar a aprender cómo es el sistema, cómo tienes que comportarte. Por ejemplo, nos dicen qué día usar qué playera y tienes que traer solo la ropa de la selección. Me acuerdo, en esa ocasión te dan muy bien, pero no para la cantidad de días que vamos. Y pues los atletas que ya han ido ya tienen otras cosas. Nosotros solo teníamos esas playeras de México, entonces pues vivir la parte de estar lavando ahí en el hotel y usar la playera, está muy padre, pero acoplarte a los horarios, las pistas tienen horarios, hay una pista de calentamiento y otra de competencia, no puedes entrar con teléfonos, que ahí sí te revisan tus spikes, el pico que sea del tamaño, todo eso, pues sí fueron nervios que el primer día pues me dominaron. Me acuerdo que entré al 5000 y me quedé así pasmado de ver cómo era el escenario y todo el sistema y ese día no pude hacer nada, o sea, mi cuerpo estaba Congelado. congelado porque la mente ya estaba muy saturada. El día del 1500, que era mi prueba, ese día ya me moví mejor porque ya sabía a lo que iba. Me acuerdo mucho, por ejemplo, que de la pista de calentamiento a la de competencia era alrededor de unos 4 kilómetros y nos sacaban en una camioneta escoltada por policías. Entonces los policías van parando el tráfico y la camioneta va rapidísimo para llegar al punto del estadio y te meten por atrás del estadio. Entonces esa parte yo me acuerdo que yo venía así Intenso. súper tenso de sentir que íbamos a chocar o algo porque yo no estaba seguro de que había patrullas
escoltando porque te suben a una camioneta. También ya no tienes contacto con tu entrenador. Los entrenadores van a un lado y los atletas Dentro de... a otro. Entonces esa parte sí fue difícil y realmente en esos Juegos Panamericanos no hice mucho. Participé en el 1500, sí fui a la punta y traté de cerrar, pero pues ya iba contra corredores más experimentados que obviamente hicieron lo suyo. Quedé séptimo y estuve contento porque aprendí y eso me ayudó. Ese evento fue como un caos, pero pues a los 2 años que ya me tocó ir a los Juegos Centroamericanos, todo Qué fue diferente. muy diferente gracias a esa experiencia previa que ya había tenido. En ese momento, cuando llegas como atleta, todavía se puede decir esa parte que ya casi estamos entre un límite de ser juveniles y ya estar. Obviamente, yo vi muchas de tus competencias donde ya te codeabas con atletas elite en muchas carreras allí en Zacatecas, que hay una muy importante donde ahorita vamos a hablar. Eh, ¿Cómo ves el nivel competitivo en esos juegos? No, es muy alto, la verdad. O sea, desde juveniles había muchos chicos que ya traían tatuajes de Juegos Olímpicos, que habían ido a Tokio Ya. siendo jóvenes. O sea, realmente le llaman juvenil, pero es la categoría que ya compite. O sea, hay medallistas olímpicos de 22, 23 años. Entonces, es muy padre porque los ves y ves también todas las cosas que ellos hacen, cómo comen, cómo calientan, cómo se mueven, a qué horas están afuera de los cuartos, a qué horas están adentro. Y en ese sentido yo creo que también por eso no me fue tan bien, porque yo soy muy fijado en eso. Entonces estuve, creo, más atento en aprender que como tal en mi carrera. Ok. Pero creo que fue bueno, porque al final aprendí cosas buenas Bueno, ahí. sí, siempre yo he dicho que hasta que eres en último, hasta también si abandonas la carrera al final del día siempre vas a aprender. De todo Sí, eso se aprende muchas veces, no nada más aprendes ganando, no muchas veces tienes que aprender de las buenas sensaciones, también tienes que aprender a perder, a las malas sensaciones, el cómo terminé hoy, qué mañana que sigue. Eso también es aprendizaje al final del día. Es muchas veces dicen, ¿no? Que es fácil llegar, pero también mantenerse. mantenerse. Muchos atletas tiran la toalla y ya no quieren correr como yo. Pero, no, pero es una parte muy importante también, una parte donde realmente tienes que mantenerte. Ahí en Juegos Centroamericanos, ¿cómo te fue ya? ¿Cómo lo viste ahí? No, allá fue muy diferente. Creo que fue duro el llegar porque fue una época después del Panamericano. Por lo mismo, la transición me costó, me volví a lastimar, empecé con problemas, me quitaron becas, ciertas cosas, y empecé a batallar un poco. Llego a los centroamericanos, me doy cuenta que necesito hacer un cambio radical en todo, porque obviamente, te digo, como joven, dices, ya fui a unos panamericanos, y también empiezas a hacer cosas sin darte cuenta, es normal, eres muy específico y de repente empiezas a dejar de serlo, y eso se nota al instante. Entonces fue como darme cuenta que ya no era un niño, que si quería hacer esto tenía que ser todavía más dedicado y empecé a entrenar, me vine para Toluca muy fijo y empecé a entrenar con el profe Rafa, con Juan y empecé a moverme mejor y cada vez detectaba más cosas en las que tenía errores, falta de técnica, de fuerza, ciertos terrenos que no dominaba. Entonces me metí a eso, logro clasificar y ya fue muy diferente porque empecé a llevar una temporada muy buena con pues, una forma física totalmente Linda. distinta. Entonces llego a esos juegos siendo novato con la selección mayor y también pues novato en los juegos, era mi primera vez y yo estaba muy convencido de que podía ganar porque creo que ahí fue cuando se combinaron esas cosas, una buena forma física y mucha disciplina, más lo que ya había vivido en los Panamericanos, realmente estaba muy tranquilo, recuerdo un día antes yo ya quería arrancar pero muy sereno y el día que ya estábamos ahí puestos para entrar a la pista, yo me estaba riendo y tenía una sonrisa porque decía, estoy cumpliendo lo que tanto quise. Recuerdo de niño que en Zacatecas decían, pues Borrego va a los centroamericanos, Garras van a los centroamericanos. Y yo decía, yo un día voy a estar ahí, pero sin saber que ese día iba a ser muy rápido. O sea, en muy poco tiempo eso pasó. Y sí recuerdo cuando entré a la salida, que nos forman a todos y dicen, Diego, empezaron. Daniel Martínez, campeón panamericano, ta. Carlos, Colombia, iberoamericano, campeón nacional, ta. Y todos así. Buen Y, palmarés de... y al final dicen, Diego García Bárcenas, de México.
No, nada más. Vas. Y yo sentí así como una energía súper padre de escuchar mi nombre, o sea, que dijeron Diego de México. Se me vinieron desde niño así cosas a la cabeza y dije, ok, guárdalo. Y dije, saliendo de aquí van a decir mi nombre con otra cosa. O sea, Lo tomaste luego sí, así. lo tomé así. Después de esto van a hablar de mí con mis títulos. Y me enfoqué en la carrera y ni siquiera me cansé ese día. Recuerdo que venía ahí muy suelto y la carrera fue súper rápida. No sentí el esfuerzo porque pues tenías todas esas emociones acumuladas. ¿Cómo quedaste ahí? ¿Qué segundo? Segundo. Sí, ¿Fue en el Milky? no, en el 5000. 5000. ¿Cuánto marcaste ahí? Ese día marqué 14:11. Sí, Buen fue la marca. sí. No, y ahorita que el tiempo que tiene 5000 está de locura, ¿eh? Es una parte muy importante. Creo que al final del día también entra esa parte del sentimiento, el sentimiento encontrado, donde te das cuenta que si te ibas a llegar a ver representando a México en unos Juegos Centroamericanos, donde también fíjate que allá en Guanajuato, en San Miguel de Allende, especialmente donde yo vivo, se habla mucho de los famosísimos Juegos Centroamericanos, una parte muy importante. Ahora también, pues, bueno, ahora que está Salvata de Juan Luis, ¿cuántas veces no nos dio buenas alegrías en Sí. Juegos Centroamericanos? Buenísimo, yo era de estar viendo todas las competencias. Pero bueno, amigos, tenemos muy poquito tiempo, creo que abriéramos temas demasiados, pero bueno, es algo que después más adelante vamos a tocar. Esa parte es muy buena, tío, al final del día te das cuenta, ¿no? Que realmente qué es lo que estás haciendo, te paras, pones los pies en la tierra y dices, realmente estás logrando lo que estabas buscando, estás Sí. logrando lo que en un momento deseabas. Y bueno, Zacatecas ha dado muy buenos atletas, no se diga el Garras, también una historia muy bonita que me gusta siempre escuchar la historia del Garras. Tuve la oportunidad de conocerlo en un evento ya en Santa Rosa, un evento que fue, me parece que saliendo de pandemia, o fue antes, no recuerdo. Ya estuvo mucho tiempo y me tocó la parte de conocerlo. Hay dos carreras, Diego. Hay dos carreras que te posicionaron en el mapa muy bien. Ya habías tenido estas participaciones, pero hay una parte, yo siempre he dicho que dividimos el atletismo en México, hasta se puede decir que en tres partes, ahora ya se ha convertido en tres partes. He dicho la parte competitiva, donde te enfocas en carreras planeadas, Ujú. donde son atletas que se ven en distintas carreras planeadas, que son 5, 6, 7, 8. Están las famosísimas carreras de efectivo, harían unas que se les llaman las moleras, hay otras que no son moleras, pero también se da efectivo. Y ahora ya sí existe el running, ya Sí. existe la parte del running que también ya me ha gustado, ¿sabes? Me ha gustado la gente que se ha sumado a hacer deporte. Ahora en el momento que yo estoy en un sistema donde tratamos que la gente haga deporte y eso me da gusto que haya ya más atletas running, pero la carrera de Akron, ¿cómo has vivido esa carrera? Una carrera muy importante, una carrera donde te has desempeñado muy bien y una carrera muy relevante ahí en Zacatecas, ¿cómo has vivido? No, la verdad es que Akron es para mí muy especial porque yo crecí viendo esas carreras. Desde niño mi hermana corría y yo aún no corría, ya empezaba en deportes y yo veía que hacían la milla o que hacían el 10K y yo me acuerdo ir al estadio de chico, pero muy chico, o sea, estamos hablando 7, 8 años y yo decirle a mi papá, yo quiero correr con ellos, pero yo no quería correr con los niños, yo quería correr con los grandes. Y todos se reían y yo me quedaba así de, ¿por qué se ríen? Es en serio, o sea, yo siempre lo veía como fácil. Pasó el tiempo y después ya cuando tenía 15 años, quise entrar a la milla Ujú. y el organizador me dijo, es que tú tienes edad para correr con los de 15 años, ¿para qué entrarías a la milla si no te vamos a pagar porque no vas a ganar? Y me acuerdo que me quedé muy enojado. Y después, ya como a los 17, me dejan entrar a la milla y la gano, la milla elite. Corrí con algunos zacatecanos, con los kenianos y pude ganarla. Y desde ahí empezó ya más mi gusto por correr, porque comencé a ver la pista, lo que era correr de noche con gente, lo que se sentía cerrar. Y después voy al 10K también, siendo joven y corro muy bien. Me acuerdo que con 17 años corrí 31:10, algo así, ahí. Y me fui. Ahora la época moderna, Akron, en esa época que te digo que empecé a batallar con los apoyos, me empiezan a patrocinar. Qué chido. Empiezan ahí, construimos una muy buena relación. Saludos a ellos, a Armando, a Yosafat. Confían en mí justo previo a los Juegos Centroamericanos y nos vamos de la mano. Después ya
de los juegos se vienen las ediciones donde ya me enfoco en el 10K, donde he tenido muy buenas participaciones, pero es una carrera que pues para mí es sentimental. Recuerdo cuando era niño, de hecho varias de las campañas, no sé si las has visto, es con fotos mías cuando soy chico y después cuando la corro de grande. Esa carrera es principalmente para eso. Todas las ediciones que llevan son para fomentar el deporte en Zacatecas, que los niños crezcan viendo ese tipo de ejemplos, y la misión era que de las carreras de los niños fueran saliendo atletas que corrieran a nivel internacional y que se representaran bien. Entonces fue mi Un caso, objetivo bueno. fue mi Le caso dieron a ella tal, le dieron el clavo conmigo y a la fecha. Entonces cuando corro ahí, corro en mi casa, corro para la marca que hasta el momento me patrocina y me ha dado su confianza desde el inicio, y con una carrera que me gusta. Entonces por eso siempre yo creo que en esa carrera al final, en los últimos kilómetros, pues me acuerdo, corro por las calles donde mucho tiempo caminé para ir a mis entrenamientos. Entonces siempre ahí tengo como esa energía extra de dar el punch. Sí, fíjate que es una carrera que te posicionó mucho, yo recuerdo bien. Ya he visto tus participaciones, pero te digo que en ese momento donde y volvemos al tema de la pregunta que hacía, son esas carreras donde se dan los bonos en efectivo, las Sí. carreras muy famosas, donde buscan un bono también para seguir sumando, porque nos ha tocado ver muchas historias donde muchos atletas buscan ese tipo de carreras para, no sé, hacer un campamento en Toluca, para conseguir un vuelo a, no sé, a un evento a Estados Unidos. O sea, esas carreras son muy buenas. Entonces te posicionó y sí, al final en esas carreras dabas unos remates buenísimos. Sí, Aparte del remate se te da mucho. Das unos cierres espectaculares y no nada más lo vimos ahí, lo hemos visto con el profe en Maratón TV, lo vimos en Urbanianos, en diferentes carreras, pero se te da muy bien el remate. sí, creo que es una característica que siempre he tenido por lo mismo. Siempre he llevado como ese esfuerzo extra. Cuando era niño corría con los grandes, entonces si no era al cierre no iba a poder ganar, porque obviamente mi capacidad pues aeróbica era más baja. Entonces creo que sí es algo que tengo muy marcado, porque desde niño, ya cuando me encontraba en ese punto final de ir con alguien al que siempre le había querido ganar, iba a ser muy difícil que me, Le que me pudieras. saltara. Entonces creo que sí, ese ha sido como, pues sí, la parte que me distingue. Urbanianos, ¿cómo lo has vivido? También era la otra. Muy bien, te digo, realmente, si te soy sincero, yo soy un atleta muy emocional, muy espiritual. Las carreras en donde mejor me desenvuelvo muchas veces es en donde mejor me llevo. Con Urbanianos ha sido lo mismo, es una organización que te puedo decir que son mis amigos. Entonces, al estar con ellos yo me siento cómodo y me siento en la obligación de brindarles pues un buen espectáculo. Entonces, aunque sean competencias que no son principales, siempre que llego ahí, me gusta el lugar, me gusta la gente, me gusta la carrera y el trato que le dan al atleta. Akron, Urbanianos se distinguen por tratar a los atletas con la verdad y apoyarlos siempre, para que vayan, para que compitan y que disfruten el evento. Entonces, en ese tipo de carreras, pues yo siempre voy a estar contento de dar mi mejor esfuerzo. Sí, fíjate que son unas carreras muy importantes, las habíamos visto hoy en redes sociales, algunos fragmentos, he visto que te has desenvuelto en esa carrera muy bien, en esas carreras, unas carreras muy importantes, y me da gusto que al final del día también esa parte de la organización lo tome de esa forma, que se le dé el buen trato al atleta. Lo platicaba con mi amigo Jair Rangel, de ahí de Guanajuato, me platicaba que le tocó salir y tuvo la oportunidad de salir de aquí también de la República, fue a correr un maratón a Canadá y dice que es otro mundo. Creo que cuando hay un Sí. trato, y creo que también me comentaba que el maratón de Juárez, el medio maratón de Juárez, de Ciudad Juárez, les ha tocado una muy buena organización, y esa es una parte muy importante que también se le tiene que brindar al atleta. Sí, sin duda, o sea, a veces no existe, y en México obviamente si pedimos atletas de calidad, pues también hay que tener eventos de calidad, ¿no? Y esas organizaciones pues lo intentan, y qué mejor si nosotros estamos en el punto de apoyarlas para que eso se siga replicando y que cada vez mejoren más esos eventos. Acabas de comentar justamente en esta pregunta una parte muy, pero muy importante, donde el atleta a veces le toca ver la parte dura de la verdad, del otro lado de la moneda, donde
y lo vimos mucho también en la parte de la vieja escuela. Me tocó ver a muchas historias de Dionisio, de Isidro, de Benjamín, de Andrés, de muchos atletas en esa época, donde ahora las facilidades del atleta son un poco más a la mano, ¿sabes? Pero Ujú. también no quiere decir que te den todo, ¿sabes? Como de ahí te va esto y échale, porque aquí lo tienes. Hay una parte también que en este momento es difícil y más con el sistema deportivo de las dependencias de gobierno, por no mencionar y no decir, pero es una parte del patrocinio. Así digan que ya tienes el celular, así digan que ya tienes la placa de carbón, pero hay un momento donde realmente hace un poquito más de apoyo. ¿Cómo has vivido tú la parte de los patrocinadores? Y si nos puedes decir quiénes son tus patrocinadores, pero ¿cómo has vivido esa parte? Y también te has visto enfrascado en algunos temas donde realmente a veces económicamente se te hace difícil ir a una competencia. Sí, sin duda. O sea, a veces yo no soy del tipo que busco como, o no cuento esas cosas de qué tan difícil es, pero no, ha sido muy duro. Entre más quieres subir el nivel, más debe ser la inversión, ¿no? A mí tengo la fortuna de que siempre he tenido apoyos, en ocasiones no, y en los últimos años han sido más fijos. Antes eran apoyos chiquitos para alguna competencia, que los agradecía mucho y eran vitales porque sin ese apoyo no hubiera podido correr y la beca de mi estado y así. Después pues fui creciendo y los apoyos ya fueron siendo un poco más fijos, pero siempre es duro, ¿no? A la fecha creo que soy muy afortunado porque tanto como corriendo en la parte de los patrocinios he tratado de ser muy profesional con las personas que me apoyan, tratar siempre de retribuirles algo. Ahorita pues te digo, ya llevo algunos años con Agron que me apoyan, el apoyo fue creciendo y cada vez fue mejorando a nivel de que yo iba mejorando. Después vino el Doc Mitch de Obesity, Yo ves, que también pues me tendió la mano, ¿no? Y me aceptó en su equipo y a la fecha sigo también con él, en mi equipo, con JL Barrios, que también ellos desde su lado, obviamente del entrenamiento, también me buscan apoyos, competencias, patrocinios, me han ido guiando y es un equipo multidisciplinar. Está mi psicólogo, por ejemplo, que también me apoya, mi nutriólogo, mi fisiatra. Todo es un grupo que muchos a lo mejor no te dan dinero, pero te están dando un servicio que te ayuda, ¿no? Está, por ejemplo, Solural también que nos da que está hoy como sí, invitado especial. nos da la hidratación, todo suma y es parte fundamental que el atleta también entienda que no es una cuestión de soy atleta, dame. Ya. No, oye, soy atleta y este es mi sueño. Tú puedes y quieres, lo acepto, pero yo a qué te ayudo, ¿no? Ya. Yo en qué puedo aportar, cuál es el fin de ese patrocinio y sobre todo algo que yo veo es que hay más patrocinios, pero a veces hay menos inversión. El atleta a veces invierte menos cuando gana más. Y yo Sí. es algo que he ido haciendo y que creo que me ha funcionado, que los patrocinios que tengo son para invertir más. Si tengo 1 peso, invierto 1 peso. Y si tengo dos, invierto dos y así lo voy haciendo. No, no gasto eso que ellos me dan en otras cosas que no sea Para tú. deporte o preparación. Entonces, si tengo un patrocinio nuevo, voy a un mejor evento o me quedo más días en Estados Unidos. Y así es como lo he ido haciendo y creo que me ha funcionado, me ha funcionado y ellos que espero y creo que están contentos conmigo y pues yo siempre agradecido con ellos. No, sin duda alguna el patrocinio es importante, el patrocinio, gracias a todos ellos y me quiero imaginar y no me quiero poner palabras en mi boca que son tuyas, pero creo que es parte fundamental para las marcas que ahora tienes en esta carrera que has desempeñado. Creo que al final del día también te da una confianza el tener un respaldo de alguien, el tener ese respaldo aunque sea mínimo. Tuve un episodio que fue justamente el anterior, abrí se podría decir que una tercera temporada del podcast y la abrí especialmente en mi ciudad, con atletas de Ujú. diferentes disciplinas. Y tengo un amigo que hace boxeo, que también lo hace ya profesionalmente, en una parte donde nunca se había visto un boxeador donde yo soy. Y me decía, creo que al final del día el patrocinio, hasta lo más mínimo que te dé, es una aportación muy buena. Sí, Me decía, a mí no me da, es una barbería, dice, a mí no me da económicamente un poco, pero me da más un servicio, pero ahora ya los barbers te cobran 150, le digo, sí, no, pues ya es una ya es un ahorro, ¿no? un corte de pelo, le digo. Y siempre hay gente que se suma. Nosotros tenemos muchos amigos que nos ayudan, que aunque no es como un patrocinio decir, yo soy esta empresa y te ayudo, hay muchas personas
entusiastas que de algún modo llegan a ser fundamentales. Yo tengo un amigo de Puebla, Ubaldo, que también está muy metido en el tema del deporte y él también es un entusiasta de decir, ¿quieres el rendimiento? Yo puedo ayudarte con esto, pero vamos a darle. Y es nuestra responsabilidad como atletas responder a ese apoyo, ¿no? Creo que yo es algo que también trato de transmitir. Mi idea al futuro es que yo sé que en un punto yo voy a dejar esto, ¿no? Y que en algunos años, pues, esas personas puedan ver a otro atleta con los mismos ojos, que no digan, Diego tomó el apoyo y lo hizo mal, ya no apoyamos a nadie, sino seguir abriendo esas puertas, que el Doc vuelva a agarrar a otro chico de 1500, que Akron vuelva a agarrar a un chico de Zacatecas, que corre la milla. Esa es como la misión con el patrocinio, no solo lo evidente que es que te apoyen. Sí, porque también me lo decía Maxia, allá en León, otra atleta de alto rendimiento, me decía, yo fui a pedir un apoyo, no recuerdo ahorita, me dijo, fui a hacer un apoyo, está ahí en el podcast para que vayan y lo vean. Me decía, me lo negaron porque fueron unos, no sé si fueron de fútbol o de voleibol, y le dijeron, es que le pidieron a la empresa un patrocinio que iban a viajar, que al final no fueron. Y le toca ir a Maxia y le dice, no, es que ya no creemos en los atletas, es una parte Exacto. muy Sí, importante que acabas de decir, que al final del día el patrocinador siga como activo, que siga sumándose a los sueños de los atletas, que no queden como con esa parte mala como de, nada, pues es que no le echan ganas y así, ¿no? El típico que dicen, el mexicano deja todo al último. sí. Esa parte también es muy importante. Diego, hay una carrera que hace un par de semanas también corrías y estaba con Daniel. En esa semana me tocó estar con Daniel Perales y no tuve la oportunidad de estar aquí, me hubiese gustado estar. El medio maratón del Día del Padre, una parte muy importante también aquí, el papá que está detrás de cámaras aquí apoyándonos, de verdad me siento muy agradecido que nos hayan recibido aquí en su casa. ¿Cómo viste esa parte? Y sé que también tiene como un bono esa carrera, es muy popular. Sí, sí, la premiación era muy buena. El medio maratón al final todavía no es mi prueba, aunque me gusta mucho. Y siempre que hay un medio maratón así interesante, me gustaría correrlo, porque me gustan los retos, las distancias largas, me apasionan mucho por lo que conlleva. El hecho de prepararte, tienes que ser muy específico para la preparación. Pareciera que los ritmos no son tan rápidos en el entrenamiento, pero lo que comes, cómo duermes, eso es fundamental. Entonces, a mí me mantiene muy entretenido. Regresé de Estados Unidos y le comenté a Juan que estaba esa opción y coincidió con mi bloque de entrenamientos porque iba a volver a intentar un nuevo 5000. Entonces me dijo, pues podemos hacerlo bajo pues, estos lineamientos y existen estos riesgos, pero se puede. Y no, pues estuvo muy padre. Fueron 5 semanas de preparación en las que estuve muy concentrado, siendo muy específico con mis terapias, con mi recuperación. Y el día del evento, pues prácticamente fue llegar a correrlo. Seguimos el plan. Tengo la ventaja de que Juan, obviamente, él lee las carreras muy diferente a lo que otras personas pueden leerlas, ¿no? Ok. Conoce las rutas, conoce los ritmos, las sensaciones. Entonces yo me dejo guiar por él. Él me dice cuál es el plan y yo lo sigo al pie de la letra y las cosas pues pasan. Ese día pues tuve la suerte de ganar. Lo mismo, es un evento que promueve el deporte en México, que tratan de darnos un estímulo para que nosotros sigamos pues nuestra carrera internacional y pues es de gran ayuda, ¿no? A veces correr ese tipo de carreras ayuda porque promueves esos eventos y además pues ayuda a tu carrera deportiva con los estímulos. Sí, es una parte muy buena, es una carrera muy popular, te digo que estuve platicando con Daniel y él me platicaba también el tema de esa carrera y veíamos atletas muy buenos, ahí veíamos, hacías una táctica muy buena pues bueno, te digo que tienes un remate buenísimo y una carrera muy importante, te digo, no estaba cualquier atleta, una carrera muy importante, que obviamente a veces muchos decimos no hay diferentes sensaciones en los atletas, pero bueno, en esa ocasión te tocó ganarla, fuiste a ser parte de esa ahora ya poner el nombre dentro de ese primer lugar en esa carrera, una parte muy importante. Diego, platícame también un poquito, ya nos quedan dos preguntas nada más. Sé que tenemos muy poco tiempo y también quiero hacer ahorita un pequeño paréntesis, ahorita en este proyecto de FAMOR, ténganme paciencia, en serio que ahorita solamente estamos platicando un poquito de lo que son las historias de los atletas, cómo fue su infancia, cómo iniciaron, qué comen, qué no comen, toda esa parte un poquito más enfocado en el atleta. Es una parte que mucha gente me ha dicho,
hacer dinámicas con ustedes, pero me gustaría más en este proyecto que los conozcan. Yo creo que, y si nos da la oportunidad más adelante, y lo digo porque nos queda muy poco tiempo, regresar a hacer unas Sí, dinámicas, claro que platicar un sí. poquito más, salir ya de esta parte de cómo empezaste, cómo naciste, porque ahorita todos mis podcasts son de atletas, de cómo iniciaron, pero es lo que volvemos a lo mismo. Me gusta que ustedes le digan a las personas que no nada más es subirte al podio, ponerte la medalla, bajarte o subirte al podio, agarrar el cheque y ya nos vamos, sino que sepan el proceso realmente cómo es. Pero saben que este proyecto va para un largo tiempo, primeramente Dios si nos lo permite, y quiero estar haciendo diferentes dinámicas, queremos romper el hielo, ¿sabes? Con Sí, sí, diferentes sí. cosas de, oye, eres una chico enamorada y cosas así, ¿sabes? Cositas así, un poquito ya más divertidas, pero bueno, ahorita nos lo hemos enfocado y lo seguiremos enfocando hasta que terminemos por ahí con, que sé que la lista es muy grande y gracias a todos los atletas como ustedes que se han sumado a este proyecto. Diego, platícame un poco, ¿cómo has vivido la parte? Y lo platicaba también con Jorge. Jorge también tuvo la oportunidad y lamentablemente también hice un podcast con Ulises Loza que por ahí se me perdieron las grabaciones que todos los días estoy platicando con él que vamos a regresar a grabar y me da mucha pena, me siento muy apenado con él, pero es una gran persona, he estado platicando con él y me dice que sin problema podemos regresar a hacer algo, pero él todavía no se da la oportunidad de poder correr a los Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos también es otro sistema, es otro mundo, son otros competidores. Yo siempre he dicho que aquí en México hay 15 buenos, pero ya hay 30 buenos, Sí. entonces el nivel es un poco más extenso, un poquito más largo, pero ¿cómo has vivido la parte de correr en los Estados Unidos en esas competencias muy importantes donde hay atletas buenísimos? Y platícame también un poquito la parte del tiempo que tienes en 5.000. Bueno, la verdad es que pues aquí siempre tenemos esa idea, ¿no? De ir a los Estados Unidos. Y yo recuerdo pues cuando fui tendría 19 años y la primera vez. Y es difícil porque el llegar es difícil, ir para allá, comprar tu vuelo, tu hotel, todo. Y luego llegas a un sistema totalmente diferente al que se corre en México. Creo que en México podemos correr muy bien dentro de pero a veces no existe también ese ímpetu. Y es normal, todos cuidan su posición o cuidan ir atrás o el ritmo, cuando realmente la noción debería ser siempre ir hacia enfrente para intentar correr lo más rápido posible en nuestro país. Allá se vive eso, ¿no? Los atletas tienen mucha facilidad para competir, tienen el nivel ahí puesto cada 8 días, entonces compiten a Muy, muy muerte seguido. desde el inicio y muy duro, muchos cambios de ritmo, muchos cambios de posiciones, entonces el ir allá ha sido pues importante, ¿no? Porque ha agarrado ese nivel de competencia en el que ya pocas cosas te sorprenden y entre más vas avanzando en los hits, empiezas en hits de atrás, pues te vas dando cuenta que más difícil se pone incluso posicionarte. Me ha tocado carreras en las que tardo 5 vueltas en poder estar en una línea estable Ujú. y tengo que estar yendo y viniendo, pero también es una realidad que el ir para allá no te garantiza nada. A veces, cuando vamos nosotros para allá, dicen, corrieron muy mal. O, Oh, sí. no, es que, ¿a qué van para allá? Si aquí en México han corrido más rápido. No es tan sencillo, no es como de que te dan la visa y pisas la pista y tienes un minuto menos. No, a veces es más complicado correr allá porque aquí, pues, te posicionas entre, por ejemplo, ¿no? Jorge, Ulises, Diego y Tinajero. Y allá no es así, o sea, no es nada más lidiar con 3 o 4, es lidiar con un grupo de 30 que todos quieren esa misma posición. Entonces a veces las carreras salen mal porque no, porque son difíciles, Sí, son difíciles. digo que la parte también fundamental es el que hay más competidores, hay más hits, hay más, no sé, diferentes estados. Y voy a lo mismo, el sistema allá desde el nivel educativo que nos sigue haciendo falta aquí en México es muy importante. Yo siento que si llevaran el sistema educativo, un sistema desde la secundaria hasta la universidad donde le ofrezcas a fuercitas al estudiante tener una parte de un taller de atletismo, un taller de fútbol, un taller de básquetbol, etcétera. Creo que por ahí deberíamos de empezar. Siempre he dicho y yo no me cansaré porque lo he vivido ahora que estoy en la parte del gobierno. Me ha tocado muchas veces ver esa parte y Estados Unidos tiene ese sistema de la high school, toda esa parte donde ya tienen atletas buenísimos y creo que también es lo que hace falta a México, esa parte, pero bueno, sería otro tema.
Pero ¿cómo vives esa parte en el momento que rompes ese récord de poder correr por debajo de los 14 minutos, un tiempo muy bueno? Sí, También, la verdad que yo estaba muy contento y quiero felicitarte. Tengo la gracias, gracias. oportunidad de tenerte aquí y felicitarte. A mí me da mucho gusto cuando los atletas mexicanos rompen esos paradigmas, esas barreras que ves incansables, donde en un entrenamiento, no sé si te tocó, donde hasta estabas feliz por correr, no sé, un ejemplo, 3 kilómetros a 2:52, a 2:50. Sí. Realmente decías, nunca lo veía venir, pero ahora corres un 5,000 en ese tiempo, ¿cómo lo vives? Muy bien, la verdad es que son días en los que te sientes muy contento porque por fin ves como el trabajo que has venido haciendo reflejado, ¿no? Al final siempre queremos más, pero ahorita pues con Juan nos ponemos metas alcanzables y totalmente proporcionales a lo que entrenamos, ¿no? Nuestra meta proporcional de este año estaba en ese rango, entonces lo que te digo, a veces no es el apoyo, a veces no es el competir, también es que llegue el día y que las cosas se den. Yo empecé en abril a intentar esa marca y corrí 3 o 4 veces allá y me salió hasta julio. Entonces también es Fuiste muy constante. muy constante, sí, estuve 13:54, luego 13:47, después 13:51, y ese día ya me sentí mejor en el 13:51, pero el tiempo fue algo alto y luego ya voy por 13:38. Pero fue un proceso de meses, meses de competirlo y meses de entrenarlo, o sea, entonces es muy padre cuando ya por fin se empieza a ver, que ya sientes el cuerpo conectado, que ya los ritmos que tanto has planificado empiezan a salir y que todo lo que vino desde el entrenamiento pues ya se refleja, ¿no? Pero pues es una cuestión de años. Yo hasta este año nunca había podido posicionarme dentro de las primeras tres de un evento en Estados Unidos y empecé a correr en Estados Unidos en el 2019 y del 2019 a la fecha ha sido me pegaron, no me dejaron meterme, me quedé, me lapearon, o sea, han sido años así en los que ir a Estados Unidos no era como que gastas, vas, haces la marca y ganas, no, era gastas, vas, te madrean y te regresas y vuelves a ir. Entonces, Sucesivamente. y sucesivamente así. Entonces ahorita es muy padre ya empezar a verlo y obviamente pues el entrenamiento y el entrenador es fundamental porque muchos conceptos por los cuales yo me equivocaba pues han sido transmitidos por mi entrenador. Ya no era una cuestión de entrenamiento, ya era una cuestión de táctica, simplemente de cómo colocarte a la salida. A veces piensas que un 5,000 no se gana al inicio y es fundamental en Te vas donde a colocar. arrancas. Ya. Entonces, sí, fue muy padre y obviamente te deja con ganas de volver a estar ahí, que si en una semana pudiera volver a estar ahí, me gustaría volverlo a Intentar. intentar. Ya. Una parte muy importante es algo que es otro mundo, es otro panorama, es abrirte el mundo y ver la realidad de los tiempos. Creo que por ahí también empieza la parte de querer hacer un atleta internacional. Estás viendo esos tiempos y medirte con atletas codo a codo. Es una parte muy buena también. Y justamente aquí nos acompañan los gemelos. También estoy Sí. ahí siguiendo su trayectoria. Fíjate que de ellos tengo una anécdota muy, muy chistosa porque me acuerdo que en mis últimas competencias creo que fue, si no mal me equivoco, en una copa que se llama, no sé si la Copa Autonomy, no recuerdo qué copa era, pero es en Querétaro, muy popular el Ujú. evento, fue la última que corrí. Los vi bien chiquitos a los dos, Sí. chiquititos así, y ahora verlos bien grandes y correr allá en Estados Unidos y que hayan tenido esa trayectoria de poder buscar una universidad es una parte que, bueno, volvemos a lo mismo, es una oportunidad que también es parte del atletismo, que les brinden esas oportunidades, esas puertas. No me cansaría de decirlo, el deporte es una herramienta que te puede cambiar en la vida, en una forma de también de comodidad de vida muy buena y es algo muy bueno. Digo, me quiero despedir con esta pregunta. Es una pregunta que la quise dejar al último. Obviamente también es una pregunta muy importante y lo acabas de decir, lo mencionabas y lo mencionabas en el podcast. Cómo has vivido esa parte de que ahora estás trabajando con Juan Luis Barrios? Juan Luis, bueno, hablar de Juan Luis es una leyenda con todo respeto y con todo cariño, como le decimos ahora en el mundo del running, el Sí. jefe Barrios. Lo admiro yo también mucho. A mí me tocó verlo también en algunas competencias de mi universidad cuando él hacía presentaciones. Nunca tuve la oportunidad porque yo no sabía quién era. Yo no tuve la oportunidad
en ese momento cuando yo iniciaba, quién era Dionisio, quién era... Sí. O sea, entras como novato, tocan la campana, no sabía por qué la tocaban, entonces era algo que yo desconocía y muchas veces me decían que estaba él en esas competencias, pero bueno, una oportunidad que yo creo que más adelante lo voy a poder conocer. ¿Y cómo has vivido esa parte? ¿Cómo vives un atleta experimentado, un atleta que, como lo dices, detalle a detalle te dice cómo arrancar, cómo salir, cómo posicionarte? ¿Cómo has vivido esa parte? La verdad ha sido muy padre. Yo conozco a Juan Luis primero como compañeros de equipo. Cuando entró con el profe Rafa, Juan iba también a hacer una preparación de ese año, entonces empezamos a prepararnos juntos y es muy diferente, ¿no? Cuando llegas como atleta, no pudimos conectar y compartir muy buenos entrenamientos, entonces pues yo absorbí muchas cosas con el simple hecho de estar corriendo a un lado de él. Después ya viene la parte en la que Juan se convierte en mi entrenador y es pues totalmente diferente al atleta, la verdad. Pues con Juan todo es muy sincero. Él te dice qué es lo que se puede hacer y cuál es la manera y ya es tu responsabilidad si lo sigues o no. Pero creo que pues sí, soy muy afortunado en esa parte de poder compartir con él y ahorita él en su fase como entrenador y yo en mi fase como atleta, que estoy empezando a tocar esos ritmos o esos parámetros. Yo siento que está pues muy de la mano, ¿sabes? Él está volviendo a vivir esa Esa parte. parte y yo la comienzo a vivir por primera vez y obviamente él puede corregir, puede hacer las adecuaciones necesarias. Entonces sí, no, yo estoy muy contento porque todo es aprendizaje, ¿no? Él nos transmite lo que ha aprendido a lo largo de los años y lo que viene pues desde sus entrenadores y pues es información muy valiosa que No, no siempre la puedes tener y menos ahí en el campo. Me gusta mucho que nuestros entrenamientos son muy variados, realmente no repetimos mucho, se busca la forma y cada vez el cuerpo responde, entonces pues mientras estás así, disfruta siempre cada entrenamiento, sí, es muy agradable estar en el equipo y el ambiente en el equipo es igual, es profesional y a la vez muy ameno, todos son muy respetuosos, todos están ahí por un objetivo y creo que están pues bien seleccionados, ¿sabes? Entonces pues trabajar con gente así, cuando vienen los gemelos de vacaciones, ahorita están preparando los Juegos Panamericanos con nosotros, viene Hugo de Chile, que ha ido a Juegos Olímpicos, tiene 2.8 en maratón, también viene con nosotros, entonces estar con Juan siempre se está rodeado de personas profesionales y con capacidades altas y obviamente pues cuando estás ahí algo se te tiene que pegar. Pero sí, una parte muy buena, una parte muy importante que no quisiera tener como entrenador a Juan Luis, que ya también ahí publica, quienes gusten ahí ser parte del proyecto, he visto mucho sigo mucho su página, pero es una parte muy buena y la verdad que sí, yo como punto de vista que te digo que la aproveches, el estar ahí con él, una persona muy experimentada, una persona que nos dio muchas alegrías en el atletismo, que lo veíamos ese eje de motivación y todos queríamos ser Juan Luis Bar. Sí. Sí, no me acuerdo ya cuando yo te digo, empecé a saber de él y me acuerdo muy bien que me pongo mis spikes y acá andaba yo diciendo voy a ser como Juan Luis porque el momento cuando yo utilicé unos spikes fue una locura, hasta me creí Usain Bolt. Sí. Era una parte muy La buena. emoción. Sí, pero me da mucho gusto que estés con él y que estén trabajando de la mano y que te lleve de esa forma también que comparta esos conocimientos, porque a veces muchos se los quedan guardados y me da mucho gusto que se los comparta a ustedes, que esté trabajando de esa manera muy buena. Y pues bueno, digo, no quise tocar el tema de la primera fuerza porque sé que mañana te estás preparando para una competencia, no te quise, si te diste cuenta, no quise meterme en ese tema, pero gente, pues bueno, damos por terminado este podcast. Sé que mañana tienes una competencia muy importante que es el evento de primera fuerza donde estás teniendo participación y como te digo, quiero agradecerte mucho por el tiempo. En este momento para mí es muy importante, te puse ahí en el mensaje que si tú decidías hacer el podcast, lo hacíamos y si no nos esperábamos. Es una parte que el podcast siente como atleta, el no desconcentrarlos, el ponernos también ser parte de su concentración, de su apoyo, pero en verdad que me siento muy agradecido con que nos hayas apoyado en esa parte. No, gracias a ustedes. Para mí siempre va a ser un gusto estar aquí, poder también aportar, comunicar un poco. Ahorita pues tocó lo del Nacional, pero creo que pues estamos aquí tranquilos, descansando y ya
en un rato pues a dormir y mañana darle con con todo. todo. Sí. No, pues te deseamos el mejor del éxito. La producción de Famor tiene una pequeña dinámica. La verdad que yo me siento bien agradecido, me siento una persona muy agradecida. Creo que desde mis prejuicios de mi vida, de mi entorno de vida, de donde venimos, nos sentimos muy agradecidos. Y quiero regalarte la famosísima medalla de Famor, Muchas gracias. una medalla que se hizo viral. Tú sabes que nosotros como atletas, pues al finalizar una carrera te dan tu medalla. Sí, En esta ocasión quiero hacerte entrega de tu medalla, que pues bueno, la gente vea que es una medalla muy bonita, te la entrego. muchas gracias. Es una medalla que pues bueno, tú te vas a acordar que contaste es una historia que motiva, una historia que no necesariamente fue una medalla que terminaste, es una carrera, fue una historia que le acabas de contar a toda la gente, una parte muy importante que bueno, queremos entregártelo con todo el... Sí, no, muchas gracias, de verdad está muy padre y ya ves, ya estamos ganando desde un día antes, entonces está increíble. Vamos a poner aquí junto con el del medio maratón y ya va a adornar la casa. Muchas gracias. En verdad que ahí está esta entrevista, no se la pierdan, compartan este podcast y pues bueno, también siéntete dichoso porque no cualquiera, ya viralmente Sí, ahorita nadie sí, tiene esa medalla y es una medalla que se hizo viral, ya está por ahí, hay unos memes en algunas páginas de running, la vamos a ya guardar. están apareciendo mis haters, pero bueno, es una medalla muy bonita y pues, Gracias, quiero agradecerte por gracias, tu gracias. tiempo. No, gracias a ustedes, ya saben, ojalá luego podamos hacer más cosas con más tiempo, pero no, agradecido con ustedes. Gracias. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima, amigos. Hasta luego. The quality of your mind.